Muy buenos días a todos. El Museo Regional de Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia les da la más cordial bienvenida. Eh, esta mañana tenemos la presencia de la doctora Gillian Neville. Gillian, gracias por estar con nosotros, quien nos viene a traer una plática de un tema de investigación que ha desarrollado ya muchos años en Chiapas. Ya prácticamente ella es ciudadana de Coita, ¿no? Casi, nuestra coiteca holandesa. Entonces, gracias por aceptar compartir con nuestra audiencia parte de tu investigación, Gillian. Y saludamos también con gusto a quienes nos siguen en redes sociales. Agradecemos mucho la presencia de quienes están con nosotros esta mañana en el Museo Regional. Y pues para no hacer muy larga mi introducción, quiero presentar una breve semblanza de la doctora Gillian. Gillian Neville nació en los Países Bajos y recibió su licenciatura magna cum laude en antropología por parte de la Universidad Estatal de Nueva York y su maestría y doctorado en antropología de la Universidad de Arizona en los Estados Unidos. Desde el 2014 es investigadora por México por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, antes lo que se conocía como CONACYT, actualmente con el proyecto Memoria Biocultural y Transmisión Intergeneracional de las Fiestas de Carnaval, un estudio comparativo de dos comunidades costumbristas zoques de Chiapas, comisionada a la Facultad de Humanidades en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas actualmente, ¿no? Y forma parte del núcleo básico de la maestría interinstitucional en Historia con la UNACH-UNICACH y del doctorado en Ciencias Históricas. Coordina el seminario permanente Historia, Memoria y Patrimonio de los Pueblos de Chiapas, que se lleva a cabo cada cuarto jueves del mes del modo híbrido, y dirige la Red Nacional de Estudios sobre Carnaval y Fiestas Tradicionales con colegas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores investigadoras y eres investigadora honorífica del Sistema Estatal Chiapas. Pues esa es tu gran trayectoria y bueno, pues gracias nuevamente por compartir con nosotros resultados de tu estadía como investigadora y antropóloga en la región de Coita. Bienvenida, doctora. Muchas gracias a todos por estar aquí. También muchas gracias al Instituto Nacional de Antropología y Historia, el Museo Regional aquí de Chiapas. Es un placer estar aquí. Cuando llegué a Chiapas, también de alguna manera estuve aquí en función de esposa y ahora estoy aquí en la mesa. Entonces, eso es pues no, es bonito, se siente bonito. También, pues mi tema obviamente me fascina, ¿no? Y voy a tener que decir que no solamente ciudadana de Coita, porque si no se van a poner celosos de Copainalá, San Fernando y Tuxtla. Entonces, yo puedo hablar por horas sobre el carnaval. Entonces, tengo entendido que tengo como 40 minutos. Entonces traté de avanzar un poco, pues un poco rápido. Si hay preguntas o hay comentarios, no dudan en levantar la mano, porque el punto para mí es también hacerlo amena, no solamente yo estando hablando, ¿no? Entonces, también es padre ver como caras conocidas. De repente va uno viendo y dice, hola, hola. Entonces, pues el tema, ¿no? Son 4 carnavales zoques en Chiapas y una discusión un poquito de las similitudes y contrastes. No sé quiénes han ido al carnaval zoque, a un carnaval zoque. Solo Eliseo no puede ser. Yo sé que algunos han ido porque han trabajado conmigo. Supongo que la mayoría ha ido al carnaval de Coita. Todavía veo gente diciendo no. ¿Quién no ha ido a un carnaval? Entonces ahí va más o menos, hay más o menos. Bueno, pues ojalá después de esta charla se animan. Y miran qué mundo completo es y qué mundo atractivo es por muchas razones, ¿no? Que es lo que hoy trato de explicar un poco. Ay, aquí tengo que apuntar. Y ahora no quiere. Ahí está. Okay, entonces mis objetivos hoy son, ¿no? Explicar un poco, hablar de lo que es carnaval.
También hablaré un poco cómo de alguna manera carnaval no es el término correcto, pero pues como estamos aquí en hablar español, pues no empleamos este término. Y también es hablar un poquito, porque realmente cada carnaval podría ser toda una ponencia, entonces tratar de abarcar 4 en menos de una hora es un poco complejo, pero pues lo vamos a hacer. Y es sobre todo también para enfatizar la diversidad adentro de lo que es la cultura zoque, porque muchas veces hablamos muy general a los zoques, ¿no? A los mayas, como si fueran todos iguales. Y creo que no, ya sabemos, y obviamente el museo y el Centro INAH no enfatizan esos elementos, que cada lugar tiene sus particularidades y que cada etnia tiene mucha variabilidad adentro de, ¿no? Entonces hay que celebrar más eso, hay que conocer más y hay que conocer más a profundidad. A ver si ahora sí. Entonces el estudio, ¿no? Como ya pudieron hablar un poco, escuchar en la ponencia, en la semblanza, ya llevo muchos años. Son 2 proyectos. Empecé en el 2014 con un proyecto también comisionado por el CCITI, que es ahora el CCITI, y ahora estoy con la continuación de ese proyecto. Empecé en Coita, ¿no? Yo aquí voy a pensar que la mayoría de las personas conocen su estado y saben que es Coita, aunque también soy consciente que estamos en red. ¿No? Coita, como pueden saber, está como a 30 kilómetros, ¿no? No puedo apuntar, pero ¿no? Al oeste de Tuxtla, por la carretera. Es un pueblo, pues de los 4 que estudio, es el tercero en tamaño de grande. Y Tuxtla Gutiérrez, que obviamente pues es donde estamos, es la capital, aunque la comunidad zoque es mucho más reducida. Entonces, aunque la ciudad es la más grande, la comunidad, se puede decir, es la más chica de los 4. ¿No? Y es difícil también poner un número, como también podemos decir en Coita, aunque en Coita durante el carnaval se cierra todo el pueblo y la mayoría de las gentes participan en el carnaval. Luego tenemos a San Fernando, que está a más o menos 20 kilómetros al norte de Tuxtla, que también todas estas áreas, todo esto no puedo apuntar, pero lo que pueden ver en el mapa, la parte negra y la parte gris es lo que consideramos hoy en día zoque. ¿No? Ahorita hablo un poco más del pasado y obviamente aquí pueden hablar mucho más de eso. Y la 4ª comunidad, Copainalá, que está como a 70 kilómetros más al norte y lo que en muchas maneras se considera uno de los corazones zoques, ya está en las montañas zoques cuando las otras comunidades están en la depresión central. Entonces eso, ¿no? Obviamente es un ambiente un poco diferente, la colonización fue diferente. Y es una comunidad también relativamente chico y donde muchas personas viven en riberas más arriba del pueblo, en Copainalá, y bajan al pueblo para celebrar carnaval. También aquí voy a tener que ir mucho más rápido porque también podría ser toda una ponencia nomás hablando ¿no? de la cultura zoque. En el mapa más hacia la izquierda podemos decir que los zoques antiguamente ocupaban una muy buena parte del estado de Chiapas y como puede decir aquí los arqueólogos mejor que yo, es una cultura ya de mucho tiempo. ¿No? Donde hay una discusión si son descendientes de los olmecas, si son contemporáneos o si fueron antes, pero fueron ¿no? antes de Cristo, antes de la época de Cristo. Entonces una cultura prehispánica que tuvo sus sitios arqueológicos, que tuvo ¿no? un acervo material complejo, bastante robusto. Y ya cuando llegaron los mayas que van dando la vuelta, digamos, por Guatemala y regresan a lo que hoy en día es territorio mexicano, desplazan a los zoques van más hacia el oeste y luego llegan los chiapanecas desde todavía más del sur y se desplazan todavía más y también se empieza a ver pues, ¿no? diferentes ocupaciones y ciclos de abandono en los diferentes sitios. Es muy difícil hoy en día saber
realmente el efecto en lo que era la cultura zoque, porque solamente hay restos materiales y no es un estado enorme, hay gran falta de dinero, entonces necesita mucho más trabajo arqueológico, ¿no? Entonces si alguien está escuchando con mucho dinero, por favor. Porque hace falta esa comprensión regional, ¿no? Entonces eso también a nosotros los antropólogos culturales nos complica, porque no podemos decir muchas cosas porque no sabemos cómo era antes, ¿no? Entonces también aquí no, el carnaval no es una sobrevivencia de lo prehispánico, ¿no? Lo prehispánico es desde hace mucho tiempo, han cambiado muchos elementos, ¿no? Entonces, lo que hoy en día recopilamos como antropólogos, ¿no? Buscamos, ¿no? Entre las diferentes comunidades y hablamos con las personas hoy en día, lo que está hoy en día, ¿no? Entonces mi estudio ha enfocado en lo que hay hoy en día. Y vamos a la bibliografía y tratamos de recopilar y vamos también hablando con los arqueólogos y arqueólogas y también tratamos de, ¿no? recopilar, pero ese trabajo está en proceso, ¿no? Incluso aquí hay varios estudiantes que están trabajando esos temas en sus tesis, ¿no? Un trabajo muy útil de Laureano Reyes Gómez nos enseña, y eso sí lo he escuchado también en los pueblos, que todavía sí sigue ¿no? un cosmovisión, lo que llamamos mesoamericana, donde pues hay el Nazjama, que es el mundo, ¿no? la tierra en donde estamos pisando, donde estamos viviendo hoy en día, donde está el mundo del encanto, el Tzuán, donde vas si te cae un rayo o si mueres en el parto, algún elemento natural, y es el mundo, ¿no? de alegría, donde no hay sufrimiento, donde está todo súper bien. Y hay el inframundo, y según como estuviste trabajando o viviendo en el Nazjama, es tu lugar en el inframundo, ¿no? Entonces, si has sido buena persona, pues estás más o menos arribita y no te va tan mal, ¿no? Pero si has tenido mala vida, estás hasta abajo y tienes que trabajar muy duro, ¿ok? Y hay también el Pajú, que es donde van los que se han suicidado y es el lugar de mucho más oscuridad, ¿no? Entonces, esa cosmovisión es también el día, tiene esos fases, ¿no? En la mañana es el amanecer, ya luego la tarde ya se va envejeciendo el día y ya en la noche muere el día y el día siguiente tiene que, ¿no? El sol tiene que pasar por el inframundo y tiene que renacer. Y nuestras vidas igual, ¿no? Cuando nacemos, pues todo está maravilloso, todo está, ¿no? Tenemos toda una familia a nuestro servicio y ya en la medida que vamos creciendo, pues, ¿no? Si trabajas bien, es un poco más ligero tu vida y si haces malas cosas, pues tienes gente que te hacen malas cosas, ¿no? Entonces hay que ver esas, ¿no? Lo hablo aquí rápidamente para que vemos que hay diferentes mundos y diferentes fases en donde estamos todo el tiempo, ¿no? Entonces en ese mundo hay que pensar dónde está el carnaval, por qué hacemos carnaval, dónde se coloca el carnaval. Aquí, ¿no? Unas fotos que obviamente pues ya son fotos un poco folclorizados, se puede decir, ¿no? Donde se ve los zoques en su traje típico, que también pues es un traje obviamente después de la colonización, ¿no? Entonces hasta podemos decir hasta dónde es típico, pero es lo que hoy en día se celebra como típico, ¿no? Como también el huipil, donde se hizo bordados, aunque también obviamente hay restos prehispánicos, ¿no? De huipiles y de bordados, ¿ok? Te menciono esto para que ustedes se interesan y vienen al museo y vienen a leer y vienen a aprender. Entonces, no, los pueblos zoques, como muchos pueblos hoy en día, pues tienen también la dificultad de la globalización, de falta de trabajo, de migración. Entonces ya hoy puedes encontrar zoques en los Estados Unidos, en Europa, en Guadalajara, en Cancún. Entonces no solamente están aquí en las comunidades esperando a que lleguen los antropólogos, ¿no? Para nada. Es un pueblo moderno que también, como todos nosotros, estamos batallando de avanzar en nuestras vidas y ya tienen también ya la amenaza o la constante presencia del extractivismo, ¿no? Que es pues, un modo ajeno, agresivo, ¿no? que pone todos esos elementos culturales en peligro. Entonces, también pues, mi investigación trata de enfatizar, ¿no? esa relación con la tierra, esa relación con la comida local, con la cultura local, con la identidad propio como es, ¿no? Y ese derecho de vivir en tu tierra como es tu costumbre.
Entonces, pues, ¿qué es el carnaval? Muchas veces, ¿no? Todos conocemos tal vez la palabra carnaval, entonces es la celebración de la carne, típicamente explicado como el tiempo cuando inicia la cuaresma, que obviamente pues la cuaresma ya nos lleva a la religión católica, y con eso la idea de que el carnaval es algo de España, ¿no? Realmente tenemos que mirar más abajo de esa capa, porque también a ver si ustedes saben, ¿cómo se decide cuándo es Semana Santa? Ajá, pero exacto, ¿pero qué de la luna? ¿La primera luna llena del año o de qué? Ajá. Ajá, exacto, exacto, ¿no? Entonces, después del equinoccio, el primer luna llena es Domingo de Ramos, ¿ok? Entonces, ¿qué eso nos cuenta eso? Pues que todavía seguimos con un calendario agricultor, ¿no? Y que todavía nos regimos por la luna y por el sol. Entonces, por más que religión, por más que Estado-nación, por más que la modernidad, seguimos con ese elemento básico. ¿Por qué? Porque si no, no sabemos cuándo sembrar, no sabemos cuándo echar agua, no sabemos cuándo cosechar. ¿Okay? Entonces, esos son elementos que por más modernidad tenemos que comer y así nos regimos, ¿no? Entonces, si ya lo ponemos de esa manera, pues vemos que el carnaval es más complejo, ¿no? Entonces también tiene sus mismas capas, como también si vemos en Europa donde hay carnaval, es donde hay montañas. No sé si ustedes han vivido en montañas en Europa, pero es mucho frío. Entonces la idea es que viene ¿no? O sea, ese es el padre invierno que tapa todo, y ya en primavera, y literal, lo sientes como cosquillita en las mejillas, y es, ¿no? Ya la primavera, la doña primavera llega. Entonces es una alegría, y se hacen rituales para ayuntar, ¿no? El invierno. Entonces el carnaval es eso, el carnaval es ese despertar, es ese dar esperanza, y podemos decir que es el antítesis al Día de Muertos, ¿no? Día de Muertos, la fiesta de cosecha; carnaval, la fiesta de ya sobrevivimos el invierno, y también hacemos comunidad porque ¿qué toca? Preparar, ¿no? la tierra para poder sembrar, que es mucho trabajo. Y tú no sabes si tu semilla va a dar. Entonces tú ya quieres lazos con la familia, con, ¿no? Los familias fictivos, ¿no? Los de otros del cargo, ¿no? el tío fictivo, digamos, ¿no? Entonces ya has hecho, ¿no? No sé si ustedes han hecho una fiesta antes de algo, ¿no? Te animas, ¿no? Ay, eres mi compadre, ¿no? Y mañana llegas, vamos al trabajo, sí, vamos al trabajo, ¿no? Porque ya hubo esa convivencia, ¿no? Entonces, en ese sentido es donde yo veo el carnaval, y podemos decir también, pues, ¿no? Hay diferentes antecedentes en todo Mesoamérica que sí sabemos prehispánicamente desde tanto arqueología, desde los códices, que había fiestas de primavera, ¿no? Realmente todo el mundo, hasta el mundo musulmán, etcétera, tiene fiestas de primavera, ¿okay? Entonces, en ese sentido, podemos ver el carnaval, ¿no? Aquí es Doña Cuaresma y Don Carnaval, ¿no? Que están ahí en su discusión, y también es una relación que todos también enfrentamos, ¿no? ¿Seguimos reglas o somos libres? ¿No? Todos queremos a veces sentir la libertad, pero si uno vive siempre en la libertad, pues ¿cuándo haces el trabajo, no? Pero si uno siempre está con la regla, pues también te mueres anímicamente, ¿no? Entonces esas luchas de cuánto regla y cuánto libertad o diversión o locura, ¿no? Nunca lo resolvemos y es un continuo, ¿no? Entonces, ¿no? En la literatura, obviamente primero el carnaval empezó a ser así pintado, como, ¿no? Lo acabamos de ver, y ya tenemos antropólogos que estamos estudiando el carnaval, como también muchas otras fiestas, ¿no? ¿Por qué hacemos fiesta como personas? ¿Qué quiere decir la fiesta? ¿Qué es esa necesidad? Curiosamente, ahora que ha pasado el COVID,
mucho más relación tenemos con esa necesidad, ¿no? De esa necesidad de estar juntos, de hacer cosas, tanto venir presencial, y, ¿no? Aunque es válido y valioso tener la virtualidad, también ya aprendimos, ¿no? Que el contacto humano es esencial. Y pues, ¿no? Y que no hay, o sea, no hay mejor cosa que una fiesta, tener tiempo para hacer una fiesta, ¿no? Te sientes más en comunidad después porque has vivido aventuras, ¿no? ¿Quién no ha ido a Coita y ha perdido con quién iba y luego los encuentras y es como el gran encuentro, ¿no? Entonces, esos elementos todos lo queremos, ¿no? Entonces, pues hoy en día ya celebramos el carnaval más como lo que llamamos un hecho social, entonces es una manera de antropológica de decir que muchas cosas van en ese fenómeno. Entonces, no solamente el catolicismo, no, yo no lo veo como algo sincrético, porque yo pienso que el sincretismo solo es católico y prehispánico, y realmente el carnaval es muchos más elementos, ¿no? Y se ve en el vestuario, en la misma cocina, que hay elementos después de la colonia, que hay elementos de los tiempos de fincas, que hay elementos también modernos, ¿no? Entonces, todas esas capas, pienso yo, que uno tiene que reconocer en lo que es carnaval. Un poquito, no sé cuánto voy de tiempo. Bueno, va bien, ok. Ajá. Entonces, un poco más de contexto, eso siempre ayuda también cuando uno está explicando algo, y era un contexto un poco más grande. Hace un par, ya tiene un poquito de años, como 4 o 5 años, que con una de mis asistentes y tesistas y ahora ya colega, Nancy Carol Jiménez Gordillo, y también con el licenciado Enrique Pérez López, que sabe mucho del carnaval, es de Chenaló. Miramos en la bibliografía, ¿no? Enfatizo eso, en la bibliografía, qué carnavales ya han sido estudiados, qué carnavales hay en Chiapas, porque cuando yo empecé a estudiar el carnaval, yo pensé, pues voy a buscar un libro sobre carnaval de Chiapas, ¿no? No hay, no hay. Entonces, ni siquiera como que un mapa o una lista. Entonces, pues ahí iba yo buscando y pues ya en el tiempo ya empezábamos, ¿no? A generar una base de datos donde algunos de ustedes han, han apoyado, muchas gracias. Y concluimos que en Chiapas, en el momento que estuvimos viendo, ¿no? Seguramente hoy en día ya hay más, porque ya se han escrito más tesis, y cuando yo hicimos la investigación, apenas el YouTube estaba como empezando a ser utilizados, empezábamos a tener un poco mejores teléfonos y se empezaban a poner más en YouTube, ¿no? Entonces, cuando hicimos el estudio primero en la bibliografía, luego agregamos el YouTube y ya encontramos un poco más también después de publicación, ¿no? Entonces, cuando lo hicimos fueron 24 y ya luego nos dimos cuenta que habían 3 que no habíamos incluido, que no había nada escrito en ese momento, pero sí ya estaba en YouTube, ¿no? Seguramente si hoy, ¿no? Y hay también invitación para quien lo quiera hacer, seguramente hoy ya hay más, ¿no? Y también pues entramos en una discusión porque, por ejemplo, en Coita se hace el carnaval, pero en Berriozábal se hace lo que dirían los coitecos, una imitación, ¿no? O en Piedra Parada, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿se cuenta como 1 o se cuenta como 3? ¿No? Esas son dificultades teóricos, ¿no? Entonces, eso no lo hemos hecho. Nosotros nomás hemos hecho que si en YouTube se llama carnaval, así lo vamos a registrar nosotros, ¿no? Si en la bibliografía se llama carnaval, así lo vamos a llamar nosotros. Pero muchos de los pueblos, la mayoría son pueblos originarios, casi todos, tienen su propio nombre, ¿no? Para el carnaval. Entonces, eso también es un elemento importante que hay que siempre tomar en consideración, porque en ese nombre propio va la concepción también propio, ¿no? Entonces, en el área soque, sobre todo, etze, baile, danza, ¿no? No se usa la palabra carnaval, porque carnaval pues es una palabra español, ¿no? Entonces, el can etze, el baile del tigre, o el jaguar realmente, ¿no? El tzavi etze, el baile del mono, y así. ¿No? Y en la zona maya, el tajamil, ay, se me cruzaron los, sí, se me cruzaron todos los idiomas. Ándale, sí. Entonces,
ya es el juego de los juegos, ¿no? Entonces, y en esa misma fiesta se hace la transferencia del cargo, bueno, en algunos de los pueblos mayas, no en todos, ¿no? Entonces, ya es mucho más complejidad en cada carnaval, ¿no? Realmente se merecen estudios mucho más profundos y también comparativos, ¿no? Sí, vamos avanzando. Ese es, ¿no?, un poco de la lista en ese momento, ¿no? Fue publicado en el 2021, entonces obviamente pues no terminábamos los datos un poco antes y seguramente hoy en día ya hay más, ¿no? Porque también lo que pasa aquí, y seguramente todos ya saben eso, es muy difícil encontrar bibliografía en este estado sobre cualquier tema, porque no hay tantas buenas bibliotecas y muchas de las publicaciones son más locales o son incluso ¿no?, limitaciones, ediciones limitadas. Entonces, tienes que, o alguien que te lo regala, o alguien que te lo encuentras, y todavía no hay tanto en internet, ¿no? Y si vamos ya a ¿no?, de ahí nos aventamos todavía más grande, porque dijimos, bueno, pero ¿qué tan especial es Chiapas? Ya sé, es muy especial. Pero, ¿no?, en términos de carnaval, ¿cómo comparamos o cómo es la situación en México, ¿no? Porque si es tan presente en México, entonces yo también pensé, pues vamos a encontrar un libro, ¿no? Seguramente Lina ya lo ha hecho, ¿no? El Conaculta, o sea, ya hay muchos, ¿no? Y yo con toda la esperanza para encontrar que no, ¿no? Sí hay algunas cosas parciales, pero nada, ¿no?, que nos daba esos datos, ¿no? Entonces dices, híjole, ¿cómo empezamos? Bueno, pasó el COVID, entonces en COVID, ¿qué haces? Pues, ¿no? Fuimos a hacerlo Nancy y yo. Entonces también ahí no tuvimos acceso a bibliotecas porque estábamos en cuarentena, obviamente, ¿no? Entonces fue puramente en internet y lo que ya teníamos nosotros, ¿no?, de colección personal, o lo que también algunos estudiantes nos mencionaban, etcétera, ¿no? Entonces, lo digo para reconocer que es realmente un bosquejo, ¿no? No es algo súper autorativo. Y lo que encontrábamos también publicados, ¿no?, son 319 carnavales, que también, sin duda, son muchos más, pero sí es ya un número bastante, ¿no? Y también vimos dónde hay qué densidad, ¿no? Y encontramos, lo cual no nos va a sorprender, que arriba, ¿no?, lo que llamamos arqueológicamente convenientemente Aridoamérica o Oasis América, pues hay una densidad mucho más reducido, y que en el sur, ¿no?, Mesoamérica, está mucho más presente. ¿No? Y hay o sea, es bastante más, ¿no? Y estados con mucho, pues es, ¿no?, Chiapas, Puebla, Tlaxcala. Y claro, también ahí entramos en ese debate, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, alguien me dijo, no, ¿y la fiesta grande también es carnaval? Pues no, ¿no? Porque nadie en la comunidad lo llama carnaval, pero sí se podría decir que es una fiesta de primavera, ¿no? Entonces ya entramos en esa discusión. Entonces lo que decimos aquí, si la gente lo llama carnaval, así lo vamos a registrar, ¿no? Entonces también pues es toda una base de datos que también pues ojalá alguien toma ahí la iniciativa de mejorarlo, ¿no? Y miramos también, ¿no? Hay carnavales y hay carnavales. Entonces vimos que, por ejemplo, el carnaval de Veracruz, el carnaval de Mérida, el carnaval de Acapulco, el carnaval de Mazatlán, es muy diferente a los carnavales como nosotros lo vemos en este estado, como es el carnaval Zoque, como es el carnaval en las áreas mayas. Entonces también empezábamos a ver, bueno, cómo distinguimos, ¿no? Y hicimos pues una tipología, ¿no? Se dice, a grandes rasgos realmente, ¿no? Que también, pues para realmente saber que realmente sea así, uno tendrá que ir a todos los pueblos, ¿no? Pero ahí sí faltan muchos fondos y mucho tiempo y mucha vida, ¿no? Entonces dividimos entre lo que llamamos carnaval performativo, que es, ¿no?, como Acapulco, como Mérida, donde es sobre todo o la misma ciudad o el ayuntamiento que ponen un carnaval que son con mucho
decoración, ¿no? Donde tienes realmente los carazos decorados, donde cada año hay una temática diferente, donde es mucho más performativo en la calle, ¿no? Donde también hay música, electrónica y de diferentes tipos, ¿no? Donde hay mucho más piel y está mucho más realmente ya pegado a lo que es el Caribe. Y luego hay ¿no? los tradicionales, históricos y originarios, ¿no? Los pusimos todos en un bonche al inicio, porque dijimos cómo dividimos, ¿no? Y realmente sí se podía ver que pues hay pueblos originarios que se mantienen el carnaval así, donde cada año son los mismos personajes, la misma trama, se baila, ¿no? Con una temática propia a la fiesta, que tiene generalmente una conexión con elementos de cosmovisión, ¿no? De la misma etnicidad y del territorio en donde lo están haciendo, ¿no? Y es muy local. Y se está generalmente vinculado con sistemas de cargo, ¿no? Entonces es la misma comunidad que lo pone, que lo financia, que lo transmite a la siguiente generación y que lo mantiene vivo, ¿no? Generalmente tiene poco apoyo o hasta nulo apoyo del ayuntamiento o de la localidad, ¿no? Entonces es muy diferente a los performativos, ¿no? Y también hay los urbanizados, ¿no? Por ejemplo, Huejotzingo es un ejemplo de eso, que antes sí tiene unos antecedentes prehispánicos, pero ya es una ciudad y lo que se celebra allá es la lucha contra los franceses. Entonces ya es un tema histórico, ¿no? Entonces ahí es donde hicimos los tres y realmente también reconocemos otro que es el carnaval transnacional, porque ya en redes se celebra y comunidades que ya han migrado llevan su carnaval a donde están y a veces es en la misma fecha que lo celebran localmente o se hace, por ejemplo, en los Estados Unidos en los desfiles que hacen para el 4 de julio, de repente hay un carnaval o hay elementos de carnaval presentes, ¿no? Entonces eso también pues es un cambio, es una presencia y una continuación, pero ya es una categoría pues emergente, ¿no? Nuevo, que es muy interesante. Entonces pues eso nos da cuenta que Chiapas pues sí es bastante especial porque tiene muchos carnavales, ¿no? Pero también pertenece, ¿no? Lo que no nos sorprende pues en lo que podemos llamar Mesoamérica, ¿no? Y que tenemos una alta diversidad étnica y que eso está vinculado con también una alta diversidad en carnaval, ¿no? Entonces, en el mismo, lo que podemos decir, ¿no? Los 4 municipios pegados en partes del área Zoque, pues tenemos San Fernando, ¿no? Donde tenemos el tigre o jaguar con los chures. Como no puedo apuntar, los chures son los que están rodeados, el personaje en medio, el tigre. Tenemos a Coita, con lo que se puede visualizar aquí es el caballo y el Mahoma, ¿no? Hay 2 Mahomas, Goliat y Natividad. Y luego está el David, que en esa foto no se percibe, ahorita en la siguiente foto se va a percibir, sí. Y también hay el juego de tigre y mono. Y luego aquí en Tuxtla, pues ya son personajes totalmente diferentes, ¿no? Está el Padre Sol al medio, está una niña alacandú y están los suyos alrededor. Y en Copainalá es otro esquema totalmente diferente, ¿no? Entonces tenemos al Hueya, que es el hombre que grita, que está al extremo, que es derecha, que está aquí hablando con la Techoa, con la mujer, y tiene a sus 2 hijas al lado. Y el carnaval realmente es la prueba de los novios para ver si pueden casarse con las hijas, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo voy de tiempo? Porque apenas estoy empezando. Bueno, ok. Siempre es el nerviosismo porque me falta mucho. ¿No? Entonces, para dar un poco más de explicación de los bailes, ¿no? Arriba vemos el tigre y el mono montado arriba. Y podemos ver que tanto el mono como el tigre son diferentes al tigre y el mono
de San Fernando, ¿no? En el otro extremo. Entonces, aunque los dos tienen el Canetse y el Tzawitetse, son diferentes, ¿no? Y el mismo baile es diferente, la misma representación es diferente. Y los personajes alrededor también son diferentes, porque en Coita están en un círculo y los personajes alrededor son los chores, que están vinculados a los covinas. Y hay dos monos y hay dos tigres que se enfrentan y, ¿no?, se cruzan, y de repente, ¿no?, pues hay una lucha en ese sentido. Cuando en San Fernando hay solo un tigre, hay solo un mono. Entonces, primero el mono baila con los variteros, que se puede aquí ver en la esquina más abajo, que los variteros tienen una vara y el mono va subiendo y bajando con una corona de pan. Entonces, cuando ya termina de bailar los variteros, entra el tigre y el tigre juega con el mono y la corona de pan. Y empiezan a revolcar en el piso, cuando en Coita no se revuelquen de la misma manera en el piso. Entonces, el final de esos elementos, el tigre el tigre en San Fernando sube a un poste con el mono montado y ya de ahí baja y ya salen los dos del escenario y entran los dos gigantes con el flechero. Entonces ahí el juego es que el flechero no debe de reírse, va caminando y los dos gigantes dicen cualquier cosa para molestar y agitar y que, ¿no?, que pierde la compostura el flechero. Y al final el flechero pues, ¿no?, tira el arco y con una piedra, ¿no?, derrota a los gigantes, que obviamente es una alusión al el cuento de la Biblia de Goliat, ¿no? Entonces es una trama totalmente diferente a Coita, porque en Coita el mono y el tigre, los monos y los tigres bailan y a un lado diferente se enfrentan el caballo, los dos mahomas, y aquí abajo se ve el David, ¿no? Entonces ahí el David sí derrota también, no con una piedra tan grande como en San Fernando, pero también con la onda, ¿no?, a los mahomas. Entonces no son gigantes, son mahomas. Entonces sí hay ciertos elementos parecidos, pero también hay ya en las particularidades, hay diferencias, ¿no? Y solamente es en el martes en Coita que se puede decir que los 6 se juntan por un momento breve en la plaza central, donde el tigre y mono invaden el baile de los mahomas y caballo y David, ¿no? Entonces, esas ya son algunas diferencias. Y en el centro vemos a Copainala, ¿no?, que como ahí es donde se ve en las camisas rojas, esos son los novios. Entonces el Huella empieza el diálogo con su mujer, con la Techue, aquí sentado en el petate, ¿no? Y esa parte todavía va en soque, y dice, ¿no?, mujer, ¿cómo te ha ido? Y, ¿no?, y la mujer dice, no, pues bien, pero tengo las hijas que ya tienen novios y ya tienen que casarse. El Huella revisa si la mujer hizo bien su trabajo, primero lo muestra un puro y dice, no, este no sirve, lo pega, y luego da el puro, ¿no?, el buen puro, y dice, ese sí sirve, ¿no?, lo ofrenda a los 4 rumbos, y de ahí checa si el rifle está bien limpiado, y pues, ¿no?, como la mujer es muy, muy buena, sí lo hizo, y de ahí va con los novios y los agarra, pero los agarra así. Entonces va pulsando. Aquí va pulsando la fuerza y agarra el novio y tienen que brincar 180 grados. Entonces así se ve su fuerza, porque el Huella es el ser, el dueño de la montaña, que brinca de montaña a montaña, cuidando los animales, ¿no? Entonces ahí el carnaval es el aviso que ya llega un tiempo que no se puede comer los animales, ¿no? Entonces eso es ya la referencia a la Cuaresma y a la Semana Santa que viene. Obviamente los novios, ¿no?, lo logran, están bien, contestan bien al Huella, y al final pues, no, todo está bien, porque en todos el bien
sobrevive el bien, gana la lucha contra la oscuridad, contra el mal. Entonces es una boda, realmente tal vez es una referencia a la boda indígena. En tan campo nadie me lo mencionó así, pero mucho en la literatura sí lo sugieren así, ¿no? Como también hay mucha literatura que indica que son ¿no? los elementos de cristianos, moros y cristianos, bailes de moros y cristianos. ¿No? Como también hay arqueólogos que han dicho que el montar el mono en el tigre es una referencia al eclipse. Nadie en campo me lo mencionó así, entonces ya lo dejo a ustedes a interpretar lo que gusten, ¿no? Mi postura como antropóloga es que si la comunidad no lo afirma, puede ser que la bibliografía lo dice y sí es mi deber de explicarlo así, pero yo no puedo decir que así es, que esos son válidos, ¿no? Que eso es lo que yo veo. Y en Tuxtla se baila sobre todo en el centro y se van a las calles y está el Padre Sol, ¿no? Lo que se puede ver en la foto un poco más pequeño es el Padre Sol y la Alacandú. Entonces ahí tenemos el Sol, el Alacandú es la representación de la luna, es una niña tierna que todavía no ha menstruado, entonces pues es la fertilidad, tiene un jicalpestre con el flor de sospó, que el flor de sospó es la que sale ahorita en esas fechas, se empieza a ver, ¿no? Es esa flor que va así como pling. Y entonces ella es, ¿no? Lo que tiene que protegerse y el Padre Sol baila alrededor de ella, es el Napapoquetzé, el baile del guacamaya y la pluma blanca, y alrededor de ellos bailan los suyos, que son las viejas, ¿no? Se dice que son las que murieron en parto. Algunos cargan incluso una calabaza que representa el bebé. Y algunos me han dicho que ese es realmente los dos calendarios, ¿no? Uno el lunar y el otro solar. Otros han dicho que son los suyos, son más bien las estrellas, y que esa haya una referencia a los catunes. Entonces, ahí lo dejo también a ustedes a opinar, ¿no? Y así, en todos los casos, ahorita vamos a esto, ¿no? Hay una secuencia, cada carnaval tiene también su duración, ese realmente son lo que se baila durante lo que se llama carnaval, pero también una característica, se puede decir, de los carnavales originarios en general, es que también hay días de preparación y hay días y ceremonias de cierre. Entonces, de esa manera el carnaval se hace mucho más amplio. Entonces, por ejemplo, en San Fernando pues son 8 días, en Coita son 6 días. En Copainalá todavía son solo 2 días, en parte porque mucha gente en Copainalá pues ya no vive en Copainalá, vive en Tuxtla, ¿no? Entonces es más fácil hacerlo en el fin de semana. En Tuxtla también se fue reduciendo así, aunque cuando yo empecé así eran, solo sábado y domingo, y ya en días, en años más recientes, sobre todo los más recientes después de COVID, ahora ya se hace también los 3 días. Entonces eso también, pues, ¿no? Pues a mí me anima, ¿no? Que hay ese fortalecimiento y ese compromiso, porque se dice fácil, pero no es mucha organización, es mucho estamina, porque el baile es los 3 días, ¿no? Entonces, y ahorita está fresco, pero pues, ¿no? Generalmente ya empieza el calor, entonces sí es duro, ¿no? Levantarte a las 7 y bailar hasta las 7 de la noche, con todo lo que conllevan los bailes, ¿no? Entonces, como hay días de preparación, pues también hay cocineras, hay pozoleras y hay cargueros, ¿no? Entonces, eso también es algo característico, como ya mencioné, de los carnavales originarios. Entonces, también hay elementos donde se pasan los cargos, ¿no? Y quienes participan en el carnaval lo hacen por méritos, ¿no? Si tú quieres ir, tú puedes ir al carnaval, pero participar y tomar un cargo quiere decir que tienes que hacer méritos, ¿no? Tienes que llegar a cierta hora, tienes que formar parte de las preparaciones y tienes que estar siempre, todos los días, todos los años, para que se vea que tú realmente tienes el compromiso, ¿no? Porque estás sirviendo, que esa es la otra parte importante de los carnavales originarios. No es un carnaval nomás, ¿no? Fiesta en la calle, no. Es un compromiso
a las fuerzas del universo, se puede decir, ¿no? A la Virgen, a los dioses, a los santos. Entonces, en Coita, ¿no? Tenemos Coita de San Fernando tenemos la figura del Coviná, que es la casa donde se tiene la fiesta, donde también se tiene el santo o la Virgen, ¿no? Entonces, en San Fernando es Jesúsito de la Buena Esperanza, que no sé si tengo una foto de eso. A ver. En esta no, en esta sí. No, en esta no está. Y en Coita están 6 Coviná. Entonces también en sí conlleva una organización, obviamente, ¿no? Donde el cargo está 3 años, también en San Fernando son 3 años. Entonces, ese siempre tengo que pensar, porque San Martín y Santa Marta es el Coviná del tigre, San Miguel Arcángel es el Coviná del mono, luego aquí están, ¿verdad? Sí, ¿no? Luego tenemos San Bernabé, que es el David, San Antonio, que es el Mahoma cabeza de coche, y tenemos el caballo, que es el Santo Domingo, donde también está la Virgen de Candelaria, y la Virgen de Natividad es el Mahoma Goliath, ¿no? Entonces, obviamente cada santo también tiene su día de fiesta en el calendario católico, ¿no? Entonces el Coviná también está activo en esos días. Y aparte, el carnaval es parte de todo un calendario ritual en todo el año, que es un poco diferente en cada pueblo, ¿no? La mayoría sí celebra Candelaria, aunque en San Fernando es muy grande Candelaria. En Coita también se celebra, pero un poquito tal vez menor si la hacemos esa comparación. Kevin me mira, no sé. No, en Coita se celebra la Virgen de Asunción, por ejemplo. En los otros pueblos no se hace una peregrinación tan grande como se hace en Coita, ¿no? Entonces también es otro tema, ¿no? Entonces también el carnaval encaja en todos esos elementos, ¿no? Porque también si tú eres Coviná, si tú tienes el cargo de un Coviná, tienes que también participar en esas otras fiestas, ¿no? Entonces imagínense, es una inversión de tiempo, de compromiso, de redes, ¿no? Y de saber, necesito tanto leña, ¿quién me puede vender esa leña? O yo lo hago, ¿no? ¿Dónde consigo tanto maíz? Porque cuando tú eres Coviná, todo el pueblo viene a tu casa, ¿no? A tu Coviná, a comer, a estar, a rendir, a visitar el santo. Esa es la idea, ¿no? Que tú visitas el santo, estás con el santo. El baile es en honor, ¿y para qué se baila? Para tener una buena cosecha, ¿no? Para tener una buena vida. Entonces también genera ese tiempo fuera del tiempo, ¿no? Y esa relación anímica en una comunidad que da vida a la misma comunidad, que da vida a las mismas gentes, ¿no? Y si vemos el carnaval, pues hay niños chiquitos que desde bebé ya están partes, y ya de grandes ya son, ¿no? Los viejos que ya han pasado por todos los cargos, ya han bailado, ya han sido Coviná, o ya han sido servidor, o han traído la leña cada año, etcétera, ¿no? Entonces también genera como un bienestar. Mucha gente me decían eso, ¿no? Pues es que me da un bienestar, me da una alegría, me da fuerza, me da con qué puedo aguantar, ¿no? Mi chamba normal o mi drama familiar o lo que sea, ¿no? Y también hoy en día ya no tenemos tan presente que realmente crecemos siempre como grupos de edad. Eso era mucho más común en sociedades más simples, ¿no? Donde tú naces y con tus compañeros del mismo barrio tú creces y haces todas las cosas, ¿no? Hoy en día vamos a la escuela y perdemos un poco ese elemento, ¿no? Vamos a estudiar y ya, y vas, adiós, adiós, y ya no hay esas relaciones, ¿no? Entonces el carnaval sí los mantiene, ¿no? Entonces, porque si tú tuviste un cargo con algo, ya eres mi compadre, no eres ya solo un amigo, eres mi compadre y tú me ayudaste a cargar la leña, a conseguirlo, etcétera, ¿no? Entonces,
es realmente lo que yo veo, el tejido bajo el tejido oficial, ¿no? Que a veces el tejido no oficial es el más fuerte, ¿no? Y también en eso, cuando se hace el carnaval, se baila en la calle y se baila muchas veces en quienes eran cargueros anteriores, ¿no? Entonces también se hace lo que podemos llamar, y que Juan Pedro Vicario así lo llamó, la reterritorialización étnica, ¿no? Del pueblo en ese momento. Y en el carnaval todos son iguales. No hay, tú ganas más que yo, entonces tú eres más chido. No, todos son iguales. Es más bien quién tiene un cargo, y aunque tú tienes un cargo, tú mandas obedeciendo, ¿no? Entonces es también otra idea a veces de mandar, ¿no? Más bien, ¿qué necesita la comunidad? Eso es lo que vamos a conseguir. Si hay una diferencia, ¿no? Tú me dijiste que ibas a comprar 50 kilos de cacao, pero compraste 25, no me voy a pelear, porque el carnaval, el santo, la fiesta es para el santo, el punto es resolver. Entonces, ¿me vas a ayudar a conseguir los 25 o con quién vamos para hacerlo, ¿no? Entonces, porque la fiesta, si hay una mala fiesta, obviamente es un malestar, ¿no? Y es un mal agujerio para todo el año, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se resuelvan. Entonces, el foco está en resolver y en tener una buena fiesta, ¿no? Donde no pasa nada. Obviamente la sonoridad es un elemento también clave, y también es un elemento donde hay similitud y donde hay contrastes, ¿no? Lo llamo yo sonoridad porque muchos hablamos de música, pero hay mucho más músicas que podemos decir en el carnaval, ¿no? Están los cohetes. No todos los carnavales manejan cohetes, o no siempre se maneja. Mucho también depende del recurso, ¿no? Entonces también ahorita que Coita, por ejemplo, ya es pueblo mágico, en los últimos carnavales se ha visto que hay mucho más flujo de dinero, hay mucho más elementos, regalaban mucho más al momento del día del cierre, cuando se hace ¿por qué cuando das ponencia siempre se te olvidan las cosas? Cuando se hace el baño Zapoyol, no, generalmente solo los cargueros, bueno, las mujeres reciben como un peine, y los hombres un paliacate. Bueno, el año pasado, todo el mundo. Entonces, ya es donde se ve que también esos elementos empiezan a cambiar, ¿no? Entonces, hay años flacos y hay años gordos, ¿no? Entonces, eso también hace que cada carnaval es diferente. Entonces, a veces, ¿no? En los primeros años, cuando empecé a hacer el estudio con Coita, pues sí había cohetes, pero yo he visto en los años más recientes hay más, porque hay más dinero, ¿no? En Copa Inalá igual, ¿no? Ha habido años donde hay cohetes y había años que no había cohetes, ¿no? Entonces, pero muchas veces, así como general, en las fiestas o en los rituales hay cohetes que anuncian, ¿no? Sobre todo en Coita es importante porque como son 6, Coinas, y los Coinas se visitan, por ejemplo, el lunes es el día de visita, entonces necesitas saber que ya está cerca, que ya viene, porque los jefes de casa, los Coinas, porque el lugar de la casa se llama Coina, y también la persona que tiene el cargo se llama Coina. Entonces el Coina sale del Coina y encuentra, ¿no?, a los que bailan, y hace ahí un baile como de bienvenidos al Coina, ¿no? Entonces los cohetes sirven para avisar hasta dónde van. Y en Copa Inalá, cuando se tiene cohete, también se avisa, porque también van de casa a casa. En Tuxtla igual. En Tuxtla se usa más cohete, he visto, porque también pues la ciudad es más grande, ¿no? Entonces se necesita ese aviso auditivo. Y luego pues tenemos obviamente el tambor y pito, que es el muy conocido, muy identificado ya como la música zoque. ¿Por qué lo llamamos la música zoque? Pues porque todos los elementos son, ¿no?, madera, son elementos de la región, son elementos locales, ¿no? Entonces eso sí se concibe como prehispánico. Creo que aquí voy rápidamente mirando a Eliseo. Tengo entendido que sí hay evidencias arqueológicas, podemos decir, para... Ándale. Sí.
Porque la dificultad obviamente que ese material no sobrevive en el acervo, ¿no? ¿Dónde están? Y aquí. Y con la particularidad que en Coita se usa la marimba, ¿no? Entonces, ahí también se necesita un estudio por qué hay marimba en Coita y no en los otros pueblos. Yo voy a aventar aquí la teoría que como Coita era un área donde había mucha finca y hacienda, ya había mucho costumbre fuerte de la marimba, ¿no? Entonces, tal vez, ¿no? Y hay el coina, entonces también el marimba está afuera, no va caminando con el baile, ¿no? Y ahí está la idea de que el baile no puede ir solo, ¿no? Aparte por razones obvias, ¿cómo vas a bailar sin música, ¿no? Pero también la música va, ¿no? A donde están los dioses, a donde están las fuerzas del universo. Entonces también es el camino en donde se hace esas alabanzas, ¿no? Donde se hace esa comunicación. Y la misma música, eso también ya hay estudios de musicólogos, que el tambor, ¿no? Es el latido de nuestro corazón. Entonces también nos da ese ritmo natural que también nos hace sentir naturalmente, ¿no? En paz, feliz, animado, etc. En Coita se hace la petición en las diferentes iglesias del pueblo para abrir, ¿no? el ambiente para la fiesta. Entonces también así ¿no? Estos otros actos de preparación donde se abre el carnaval, donde se abre el universo. Y también ahí debo de mencionar que se tiene que ver esos días de carnaval. Prehispánicamente pues había el calendario de 20 días, ¿no? Entonces quedan 5 días tambaleando porque tenemos 365 días en el año. Entonces el carnaval es la que reinicia el ciclo, reinicia el calendario, ¿no? Entonces son los días perdidos. Entonces si lo vemos en ese sentido, pues también el carnaval tiene más profundidad que solo decir, ¿no? Fiesta de la carne. Y luego pues la alegría de la gente es una sonoridad muy importante en el carnaval, ¿no? Es de las fiestas donde se pueden hacer travesuras, donde se hace, ¿no? Los chores, por ejemplo, en Coita son los mismos atuendos que sobre todo se ve el domingo cuando se hace el desfile. Se hacen bromas. Yo no sabía, pero en una exposición pusimos esta foto que yo creo que tú lo tomaste, o es mi foto mía. Ok. Que dice, ¿no? La bajada de masa. Yo pensé que se refería a la masa, ¿no? La masa de... Ajá, exactamente, ¿no? Del tamal o lo que sea. Pero no, resulta que es una persona, ¿no? Que había construido con dinero que no se sabía cómo lo había conseguido en una casa bien ostentoso, y pasó algo a esa casa. Entonces, esa es una, ¿no? Una indirecta, no tan indirecta para la gente que conocen, ¿no? Que se le fue mal porque no compartió el dinero y le fue mal en la casa y pues, ¿no? Entonces ya se hizo chiquito otra vez. Entonces, yo no sabía eso, ¿no? Pero lo puse en una exposición de una persona lo expusimos, ¿no? Kevin me ayudó, expusimos en Coita y Pedro de la comunidad de Tigre en ese momento, él me lo explicó. Entonces, ahí es donde uno va, ¿no? En cada elemento hay todo un saber local, ¿no? Presente. Y en San Fernando utilizan un sistema de multas. Entonces, en San Fernando el carnaval es muy por área y en los días de carnaval no puedes salir de tu área, ¿no? Que es una clara referencia al sistema de fincas. Tienes que pedir permiso a la nana pozolera, si estás en el área de pozol, a la nana cocinera o ¿no? a los mayordomos. Y si no pides permiso o si, por ejemplo, llegas tarde, porque ahí es donde llegan, las mujeres llegan antes de las 6, los hombres antes de las 7, se anuncia por cohete. Si llegas tarde, multa, ¿no? Y la multa es algo simbólico, es una bolsa de dulces, un refresco, si es más fuerte, pues puede ser una chela y así, ¿no? Entonces es obviamente, ¿no? Otra vez ese elemento moral de, ¿no? Si actúas bien o no actúas bien, y si no actúas bien, te estamos viendo, ¿no? Ahí va el castigo. Pero hay esa, ¿no? Esa alegría. Entonces hay muchos elementos ahí que podemos ver como referencias anímicas.
¿no? Donde el carnaval también tiene ese elemento. Luego, ¿no? Ya lo referencié un poco al Coviná, ¿no? De los lugares de la ritualidad, muy importante y un poco diferente. En Coita hay Coviná, hay 6, en San Fernando hay en Coviná. En Copainalá se maneja más bien la figura del promotor y el cargo es anual. Entonces tiene la casa el promotor, pero no tiene tantas funciones como el Coviná. Y en Tuxtla ya se ha perdido la figura del Coviná, aunque ya estoy escuchando que algunos ya lo quieren retomar otra vez. Pero no es tan fácil, ¿no? Porque también no es solo el lugar, que también es la transmisión año tras año, ¿no? Que otra persona lo quiera tomar. Y eso también en Copainalá a veces es un poco difícil porque ya no vive tanta gente en el pueblo, ¿no? Y también con la incursión de otras religiones, la gente es menos propensa a tomar esos cargos tradicionales, ¿no? Y se baila sobre todo pues, en las calles y en los atrios de los templos. No se baila en las iglesias, ¿no? Entonces también hay una separación, se puede decir ahí, entre la iglesia oficial y lo que es ¿no? la religiosidad de la gente y la espiritualidad. También podemos decir que pues, ¿no? los pueblos originarios pues, no acostumbran a hacer culto en lugares cerrados, ¿no? Como es una iglesia. Es más bien un culto y hay algunos documentos que lo ilustran también. Si buscan en línea la relación de Ocosocuautla, pueden leer, ¿no? De que ya había costumbre de ir al cerro, ¿no? De hacer culto, de dejar ofrenda. Entonces, una relación mucho más directa con, ¿no? el Nazjama, con el dador de todo el alimento y todo el clima y todo el bien, como también todo el mal, ¿no? ¿Y cuánto tiempo más tengo? No. Ok, yo pensé que a las 12. Ok. Bueno, ok, relajado. ¿No? Entonces, ese elemento, lo que ya mencionaba, días de inicio y días de cierre, eso también resulta, ¿no? Demuestra que el carnaval es más allá de un carnaval, de una fiesta nomás, un desfile en la calle, ¿no? O sea, realmente hay un elemento comunitario y también hay ese mismo compromiso a la tierra, ¿no? Entonces, se hace la comida a mano, se hace en comunidad, se hace, ¿no? Donde tú lo puedes ver. También hay un elemento de esa transparencia, se puede decir. Y diferentes pueblos tienen, ¿no? diferentes preparaciones y diferentes días, algunos. Entonces, en Coita aquí se está haciendo el Putzinu, que son las semillas de la calabaza que se ponen en toda una mesa y se hace con panela y de ahí se hace como panquetas, ¿se puede decir? Ajá, palanquetas, exacto, gracias, ¿no? Que esos son de los elementos que se sirven en el desayuno. Aquí están también deshojando el chipilín para el miércoles, para cuando se sirve frijoles con chipilín y con el queso, ¿no? Porque el miércoles obviamente es el día de vigilia, entonces no se coma carne, entonces en San Fernando también es un día diferente. Y el sábado, ¿no? Entonces mucho de ese trabajo de la cocina tiene que ocurrir un poco antes, ¿no? Porque obviamente cuando estás en carnaval es continuo la actividad, ¿no? El carnaval en Coita inicia el sábado, ¿no? Que es el día antes de carnaval formalmente, con la marca del caballo, con el último ensayo y con la marca del caballo, ¿no? Entonces esa marca del caballo pues es también, ¿no? una referencia a los tiempos de las fincas, ¿no? Y se sirven tamales, ¿no? Y ahí es donde también en otras covinas se llevan los trajes, se visten los personajes para que ya en el mañana ya están listos para ir a lo que es el desfile, ¿no? El desfile, me han comentado, pues también es algo más o menos reciente, cuando ya el ayuntamiento empezó a
vamos a decir, trabajar con los Corina del pueblo y hacerlo ya una celebración un poco más vistoso, como también el viernes hacen la coronación de las embajadoras y las reinas, ¿no? Que también es algo que cada año creo que se está debatiendo, que sí, que no, y hay ciertos cambios. Yo he escogido a dejarlo es un poco fuera porque la comunidad no lo reconoce y todavía lo rechaza como parte del carnaval. Pero no, sí ocurre. Entonces esos son los elementos preparativos de Cueita y luego abajo son los elementos de cierre, ¿no? Entonces tienes el baño de Zapoyol el miércoles, ¿no? El día después de los días del carnaval de los bailes. Y el jueves es ya el agradecimiento muy local, muy íntimo en el Coviná, y realmente son solo los que han trabajado como cocineras o quienes han sido los caporales que salen con los personajes, o las corolonas que son los que hacen la malla viva alrededor de los personajes durante el baile. Y se hace un baile adentro del Coviná con una cabeza de cochi y con como tirantes y se baila y se vive que pasó bien la fiesta, que no hubo incidentes, y se da mucho de los elementos que son llevados en somés o en rames o cuelgas, dependiendo del pueblo. ¿No? Y entonces aquí se está dando se está dando la corona, pero ya no sé ahí, pero también llevan como una cubeta con tomates o cualquier diferentes víveres y lo dan como gracias a quienes estuvieron trabajando todos esos días en el Coviná, ¿no? Ya en Copainala, el sábado realmente es el día de preparación y solamente se baila el domingo. Entonces el sábado se hace lo que llaman el accheco, que es la que se ve al más hacia la derecha, que es el altar, donde se tiene dos partes, a veces es un árbol completo y a veces son nomás dos palos, con hojas amarrados y con diferentes flores que dan el altar, ¿no? En Copainala no hay un santo, realmente es la máscara del Huella que se pone en el altar, y enfrente del altar se tiene el petate con las diferentes ropas de los diferentes personajes. Y a eso se da la velación en la noche, ¿no? O sea, hace la música de pito y tambor. Más reciente también he retomado ya hacer rezos, se sirven los tamales y ya es para generar, ¿no? Como también en Coita, generar ese buen ambiente para que el domingo se empiece ya con alegría, se empieza bien, ¿no? Entonces eso se me hace también muy interesante que haces el pre para estar seguro que el main event, el evento principal, ocurre bien, ¿no? Con buenos ánimos. Y ya luego también hay el cierre, ¿no? En Copainala se hace una comida que también es solo para los que estuvieron bailando, porque ese es se puede decir, el pago a los que bailaron y los músicos. Y se dan también palabras de agradecimiento, ¿no? Que es algo un poco formal, ¿no? Entonces por eso ahí está don tío Cirilo y su yerno, su hijo, están dando las gracias a quienes han participado y hablan de la importancia del carnaval y de mantener la fiesta, etcétera, ¿no? Entonces realmente en todos los carnavales soques se ve ese elemento de preparación, que realmente es comida, pero también es una preparación anímica, ¿no? Entonces también me ha tocado estar y de repente pues hablan de las cosas que han pasado en la comunidad y de repente una persona se pone a llorar porque pasó algo muy fuerte, ¿no? Y el estar juntos, ¿no? Avanzando las cosas, ¿no? Y se dice, ¿no? Anímate, ¿no? Ya estamos trabajando para el santo y el año va a ser diferente y, ¿no? Vas a estar bien. Y así avanza, ¿no? Entonces es un sentir muy, pues muy agradable, se va al ritmo de lo que se va, ¿no? Y al final también ese elemento de agradecer también es como ¿no? El Victor Turner, que es un antropólogo que estudió muchos de fiestas, siempre hablaba de que también hay rituales de regreso a la, ¿no? Cotidianidad normal, no hacer una ruptura tan fuerte, ¿no? Que también te quedas con lo bueno del carnaval y lo puedes mantener
realmente hasta el próximo carnaval, ¿no? Porque también el final del carnaval, o sea, ¿para qué agradeces la gente? No, lo hiciste súper bien, ¿no? Entonces, el próximo año vienes otra vez, ¿no? Entonces también hay ese elemento de agradecer para que, ¿no? Ojalá el próximo año tú ya sientes el compromiso, el amor, la alegría para llegar otra vez. En San Fernando, igual, en San Fernando hay un cuarto de carnaval donde se pone todas las cosas de carnaval, se guarda por un año y ya el próximo jueves, de hecho el 12, se abre, ¿no? Se abre con un rezo y la humación con el incensario, se abre el cuarto de carnaval, no se debe de tocar en todo el año y se sacan todas las pailas, todas las mesas, todos los vasos, todos los trastes, todo, se lava absolutamente todo el jueves por las mujeres de la comunidad. Y el viernes es el día de hacer el joyonaque, que se ve aquí, que es la flor amarrada, ¿no? Entonces en Copainalá tenemos el acheco y aquí en San Fernando y en Coita también se hace el joyonaque. En Coita, sin embargo, ya lo voy a decir como promoción, o más bien como alerta, en años más recientes he visto que ya no se hace tanto joyonaque. Entonces, por favor, en Coita, retoman, ¿no? El año pasado sí lo vi, pero lo que he visto es que se están vendiendo girasoles y mi teoría es que se están empezando a reemplazar el joyonaque por el girasol, ¿no? Porque tiene también pues, casi el mismo tamaño, etcétera, ¿no? Pero pues si no, y sí es un gasto y es un esfuerzo extra, pero a la vez si no se hace, pues de ahí se va desapareciendo, ¿no? Porque no se renuevan, no se interesan gente nueva y sobre todo los jóvenes, ¿no? Entonces también aquí veo jóvenes, dejan el celular, ¿no? Y interésanse para, sí, esos elementos tradicionales, ¿no? Porque también al fin de cuentas son oficios, es una incorporación en una comunidad y todos son jóvenes, pero ya cuando estás más viejo te das cuenta que los amigos son los que también te sacan de apuros. Y a veces los amigos son la familia que puedes escoger, ¿no? Entonces, invierte en eso porque el celular se muere y no lo tienes que tirar y tienes que tener nuevo. Pero los amigos se quedan, ¿no? Y te quedan a su lado. Entonces, aquí está mi Jesucito de la esperanza, ¿no? Entonces se hace siempre quiero apuntar, no, los joyonaque se pone en todo un arco y se pone enfrente del altar. Ese altar es el día viernes, entonces todavía se ve un poco vacío, pero si ya el sábado en San Fernando es cuando llegan con, a ver si es la siguiente foto. No, todavía no. Las cuelgas, ahorita vamos a ver una foto de la cuelga, pero yo confío que la mayoría de la gente aquí sabe que es una cuelga, enrame, somé, que es que en diferentes pueblos manejan diferentes términos para lo que es la misma cosa, ¿no? Entonces es un poco bruscamente, es un palo, ¿no? Decorado con hojas o con papel crepe, ¿no? Donde tienes colgado diferentes elementos, puede ser papel de baño o fruta o pan o lo que sea, ¿no? Entonces ya en la medida que se van llegando, pues se va vistiendo, se puede decir covina, y también mucha gente llega con flores para el altar, ¿no? Entonces esas son las ofrendas al altar, ¿no? Entonces el sábado es el día de que hacen todo eso en San Fernando y a la vez también se pinta el isle para el traje del tigre, ¿no? Que también eso está hecho por los hombres quienes quieren hacer méritos para bailar como tigre, ¿no? Entonces toda la calle se llena de esos tiras y ¿no? O sea, se pinta, algunas cosas son todavía naturales como el rojo, ¿no? Pero otros que ya son, el negro ya es tinta china, entonces eso ya es artificial, pero antes sí era también, usaban el carbón. Y ya luego el miércoles tienen ya el día donde se barra todo, porque en San Fernando cuando se va a bailar al carnaval, afuera está la plebe y la plebe tira pintura, tira agua
Entonces los trajes, las máscaras, los músicos, los tambores quedan muy sucios. Entonces el miércoles se limpia todo. El jueves se lava todo otra vez y se va todo en el cuartito del carnaval otra vez y se sella la puerta y ahí se queda hasta el siguiente. Aunque, por ejemplo, este año, el martes, ya hay cambio de prioste, entonces se lleva todo, se va pasando por la calle con la mesa, con todas las cosas y se llega al nuevo prioste. Entonces ahí es donde ya cambia al otro cuartito, pero ya de nuevo prioste. Y el miércoles hacen la fiesta, como diciendo que todo estuvo bien, que ya es una fiesta más popular, donde también se corona a las personas que tuvieron cargo, y pues se baila y ya es con música diferente. Y en Tuxtla no se tiene tantos días de preparación comunitaria porque como ya no hay Covina y como también es una comunidad que ya cada uno vive en un lado en Tuxtla, entonces ya no hay tanto el elemento de barrio, ya no hay tanto el elemento de que aquí nos juntamos todos. Y también son diferentes grupos con padres soles que salen a bailar, que levantan carnaval. Entonces podemos tener como 5 grupos que van bailando en diferentes momentos. No se cruzan, pero tienen una ruta establecida, que ya fueron, o ellos fueron a pedir a las personas que ya conocen donde generalmente bailan, o las personas ya pidieron a ellos, ven a bailar enfrente de mi altar. Entonces ahí es más algo casero y particular, porque las casas tienen su propio altar a diferentes santos. Entonces también es una celebración un poco diferente y ahí es donde se ve las dificultades, donde ya la mega ciudad ya ha invadido realmente la etnia, Entonces incluso caminar en la calle es difícil porque estás batallando con los carros, con todo el tráfico que viene, tienes que esperar el semáforo. Entonces ahí la reterritorialización es todavía mayor y un poco complejo, El sábado se baila un lado y el domingo se baila, o bueno, ya no se baila el sábado, se baila el domingo un lado y el sábado, el lunes otro lado. Entonces ahí se van un poco dividiendo para cubrir también bastante territorio. Entonces eso, dinámica de días de preparación y cierre hace que el carnaval es más extendido y más complejo, también el elemento de los cargos comunales, ya lo mencioné, también es algo que se ve de los carnavales originarios, que en el área Zoque ya se ha ido separando los cargos civiles, oficiales para el Estado-Nación y los cargos tradicionales. No es como por ejemplo en Tenajapa o San Juan Chamula, donde esos están mucho más integrados y donde el carnaval también sirve para ya pasar el cargo tradicional a otra persona. Aquí en el área Zoque, en ese sentido, el carnaval o la ritualidad existe un poco aparte, de la vida cotidiana mexicana, para decirlo así. Pero también hay los cargos comunales, entonces ahí la persona que está ahí agarrando la charolita, que está bailando, es doña Blanca, quien era en su momento la coina de San Miguel Arcángel. Y ella va bailando con maíz, en la charola está maíz, porque ya viene el caballo, ¿no? Y que como los caballos, pues maíz, ¿no? Entonces hace ese encuentro que ya describía anterior, y esos son los trabajos del COINA, aparte de obviamente financiar todo, ¿no? Todo lo que se compra, todo lo que se come en 6 días en Coita, ¿no? Y es desayuno, el pozol, ¿no? Y realmente son 2 desayunos, porque tienes el desayuno de pan con putzino y ponzoki y el cuacapote, y luego el desayuno caliente, digamos, que es realmente chanfaina, y ya en la tarde el bacasis caldo, y ya, se me olvida el pozol, ¿cómo puedo olvidar el pozol? ¿No? En medio, y ya luego el curradito, ¿no? Entonces son bailes así
así grandes, ¿no? Varios, y todos los días, ¿no? En San Fernando está la mesa de mayordomos, que es un cargo vitalicio. Generalmente son 5, pero pues depende, ¿no? Si alguien recién fallece, pues no eres así, necesitamos otro mayordomo, ¿no? El mayordomo es un puesto que se gana, ¿no? Y el prioste es de cada 3 años. Y ahí están también en la mesa directiva, digamos, a los mayordomos, el prioste, y la nana pozolera y la nana cocinera. Entonces, esos son realmente que organizan todos los elementos. Y en Copainalá, pues es la promotora o el promotor, ya se puede ser de las dos cosas. También debo decir, en Coita pueden ser 2 mujeres, ya no es necesario la pareja. En San Fernando sí todavía es la pareja, ¿no? Entonces generalmente son parejas ya que tienen tiempo de haber casados, ya tienen hijos un poco, ¿no? Arriba de 5 o 10 años, y ya tienen algo de ahorros, ¿no? En Copainalá, de alguna manera se puede decir entonces un poco más sencillo porque es 1 año, ¿no? Y es solo el cargo de carnaval. Hay muchas más fiestas, pero cada uno tiene su promotor. Entonces es un poco menos pesado. Y pues en Tuxtla ya no hay eso, ¿no? Entonces también el carnaval es la única fiesta en el calendario del mayordomía Zoque que está libre, que no tiene un maestro baile. Las otras, por ejemplo, Santa Cruz o las Chabelitas en diciembre, todos tienen maestros, ¿no? Entonces el maestro es el quien organiza esa fiesta, pero el carnaval está libre, por eso también pueden salir varios grupos. Y por eso el carnaval también es un poco más diferente porque es un baile libre, ¿no? No hay tan regimentado. No, la comida ya lo mencioné un poco, pues todos tienen su comida particular, también local. Obviamente en todos está la presencia de maíz, está la presencia de frijol, está la presencia de calabaza, se hace tamales, solo en Tuxtla depende de las personas, ¿no? A veces hacen tamal, pero muchas veces no hay tanto tamal. En San Fernando... No, en San Fernando no se tiene tamal. En San Fernando también cada día es un platillo. En Coita se repite el chanfaina, se repite el bacasis caldo. En casi todos hay el curadito, que también pues es algo muy característica, ¿no? Que como ya va diciendo la palabra, cura, ¿no? Entonces te ayuda en la digestión y te ayuda a ser alegre, ¿no? Te levanta el ánimo. Y sobre todo para los bailadores es importante, ¿no? Pero también pues eso elemento, ¿no? Todos sabemos que después de un día de trabajo a veces es rico tomar una copita de algo y si te relajas y te sientes mejor. Que no es consejo para ser alcohólico, para nada, ¿no? Por favor, todo en medida. ¿No? Y el curadito en ese sentido pues tiene también esos elementos de las hierbas y hace referencia a la curación tradicional, ¿no? Y la curación no por medio de pastillas, pero por, ¿no? Los elementos de la naturaleza. Y entonces en Copainalá es interesante porque, no, bueno, en todos, pero en Copainalá muy, muy fuerte, cuando se baila, ahí mismo también se da refrigerio. En Coita se tiene que regresar al Covina, en San Fernando también se regresa al Covina para la comida. Entonces hay esa vinculación, ¿no? Entre los ritmos, digamos, de la comida o el pozole, lo que sea, lo que toca, y el baile, ¿no? Entonces eso también se demuestra que hay un ojo, ¿no? Al bienestar, al comunitario, a cómo va el flujo mismo, ¿no? Y también pues el corralito está hecho en la comunidad, ¿no? Por las mismas personas. En Copainalá es parte de los preparativos el sábado. Igual los tamales, igual el etzata, que es lo que se come en la mañana del domingo antes del carnaval, que es frijol con guineo y ya como es carnaval también se agrega chicharrón. Y aquí en el platito es donde se ve el putzinú, que es la de pepita con panela, ¿no?
que es mi favorito. Y se come parado, ¿no? Porque también es eso, o sea, todos somos igual, nadie está así como en su silla, ¿no? Como si fuera rey. Entonces, y se come con las manos, ¿no? Se come con la tortilla, que es también esa vinculación a la tierra, a lo que somos, a no ser pretencioso. eh, ¿no? Aunque algunos estudiantes cuando los llevo a campo se espantan, pero ahí es donde dirán los arqueólogos, ahí es donde se va curtiendo la... ¿no? A ver quién va a animar en esta profesión y quién no. A ver, ay, pero... ¿no? Y bueno, en todos los, ¿no? Y también en tanto en Coita como en San Fernando, a quien recibe primero la comida o la bebida, pues es el santo en el altar, obviamente, ¿no? Entonces eso demuestra también ese lugar primordial y ese compromiso y esa razón por lo cual lo hacemos, ¿no? Entonces, mi interpretación antropológica es que ahí donde se ve que realmente el carnaval es el tzuán, ¿no? Es una recreación del paraíso, del mundo perfecto en la tierra, ¿no? Donde tenemos un compromiso a celebrar la belleza, a tener la buena vibra, a tener esa continuidad, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Eso también son cosas que tal vez yo he visto entre mis estudiantes a veces que lo ven como tan normal, que no ven, como yo lo veo como extranjera, que no es tan normal, ¿no? En el sentido de que es muy especial, o sea, ese querer cambiarte, o sea, no hay ejercicio más, digamos, biocultural, ¿no? Más compromiso a de dónde eres y de lo que eres, que eso, ¿no? Porque te dejas ramear por plantas locales, ¿no? Es como un baño de naturaleza ahí mismo, ¿no? Yo no conozco a nadie que sale de una rameada peor a lo que la ha entrado, ¿no? Entonces ¿no? O sea, generalmente huele bonito, ¿no? Es alguien que te da atención, ¿no? Está ahí por ti, te da un rezo, te da la bendición, ¿no? Entonces sales, por lo menos por un ratito, mejor y elevado, ¿no? Que es obviamente ¿no? la propuesta de, ¿no? Entonces también todos los que bailan primero van al altar, ¿no? Porque también de alguna manera es un pedir permiso y pedir la bendición para que salgas, ¿no? Y realmente nuestra vida es así. Salimos a las dificultades, nos enfrentamos y regresamos a nuestro hogar, ¿no? Que de alguna manera también es nuestro vientre. Y ¿no? recomponemos, ¿no? Nos comemos, dormimos y en el día siguiente vamos de nuevo, ¿no? Entonces, así es lo que se hace en carnaval, ¿no? Entonces, eso yo también veo que el carnaval nos hace ese ejercicio, ¿no? Nos hace esa fuerza, en una manera se puede decir alegre, simple, pero uno lo va internalizando, ¿no? Y cualquier cosa que ya lo hacemos como normal en nuestro cuerpo, ya lo hacemos así nomás, ¿no? Nos genera una resiliencia, nos genera una fuerza con que podemos ir al SAT, ¿no? Y registrar nuestra e-firma, y, ¿no? O estar horas en el trabajo mal pagados, y etcétera. Entonces, esas son las cuelgas, ¿no? O enrames o somé, según, eso al inicio me confundió un montón, porque en Coita se llama enrame. Ajá. Pero en San Fernando es cuelga, ¿no? Entonces yo decía, enrambe. No, doctora, cuelga. Y ahí va a Coita, ¿cómo va la cuelga? ¿Qué es cuelga? ¿No? Entonces ahí es donde me di cuenta que sí hay mucha diversidad realmente en el mismo área, ¿no? Que en 50 kilómetros por carretera de diferencia, y ya hay esas diferencias lingüísticas, ¿no? Y aquí el señor aquí abajo está regalando una piel que es la que en San Fernando el mono tiene atrás. Entonces también, ¿no? Así se renuevan los mismos trajes por la misma comunidad, ¿no? Y se mantienen los elementos en comunidad. En Coita, cuando hacen cambio de cargo,
que es en fechas diferentes al carnaval, ¿no? Se lleva todo también, se lleva todo, ¿no? Los vasos, las mesas, etcétera, y se hace enfrente, ¿no? De todos. Entonces también hay esa transparencia que a veces nos hace falta, ¿no? Cuando ya somos sociedades más grandes, ya no vemos esa transparencia, ¿no? Pero en una comunidad todavía sí sabes, ¿no? Entonces, en San Fernando, si tú rompes un vaso, tienes que reemplazar ese vaso, ¿no? Entonces son éticas también de dar y recibir y, ¿no? Una igualdad y una continuación, ¿no? Más allá de mí mismo, ¿no? Más allá de mi vida. Entonces creo que eso también es una dimensión diferente a lo que generalmente pensamos en carnaval, la fiesta de los carnes, así nomás, ¿no? Y creo que le da una profundidad muy, muy interesante, muy llamativo y muy interesante, ¿no? Muy prometedor también, ¿no? Yo creo que tal vez en un momento el carnaval fue así como que, bueno, una fiesta, ¿no? Pero yo creo que ahora si lo ponemos en un contexto donde estamos hoy, pues que podemos decir que hay, ¿no? Tristemente otra vez guerra por todos lados, ¿no? Hay mucha desintegración familiar, desintegración de las instituciones, desintegración de confianza ciudadano y Estado-nación, etcétera, etcétera. Ver cosas tan simples, ¿no? De dar comer a una persona, de hacer tamales a mano, de tener ese compromiso, el agradecer, pues parece que no debe de ser así, pero de repente son elementos ya en peligro de extinción, ¿no? Entonces esas celebraciones pues lo ponen en fuerza, lo ponen en alto, y también obviamente pues con eso también hay una conservación de idioma, de palabras locales, ¿no? De tradiciones que para mucha gente sí son familiares de muchas generaciones, que tal vez no se puede decir que hay una continuación desde lo prehispánico, pero en ciertos elementos sí, ¿no? Los tamales se tienen comprobaciones arqueológicas que ya se comían tamales, ¿no? El pozole igual. Entonces hay elementos que definitivamente continúan, otros elementos que sí cambian, ¿no? Ya mucha gente sí usa ya la licuadora. Pues tú ponte en carnaval a moler maíz, ¿no? Vas también al molinero. Entonces, no, creo que todo, bueno, los leo. Ya mi voz está empezando a ir también, ¿no? Entonces, pues son ¿no? Los elementos que vemos del carnaval tradicional zoque, son las danzas fijas, ¿no? Cada año son los mismos personajes, aunque en Coita hay un poco de variabilidad en los chorros, se puede decir, un poco más de libertad, pero en los demás son iguales, ¿no? Y muchas veces son las mismas personas, al menos que ya fallecen, y por ejemplo, traspasan el penacho ¿no? A quien ha hecho méritos y ya puede bailar como Padre Sol. Pero tiene que ser también reconocidos ante la comunidad, ¿no? Entonces son cargos comunitarios. No, entonces ya, ¿no? Alusión a periodos históricos o colonial, pero más allá también, ¿no? La gastronomía, ya lo mencioné. ¿No? Los personajes o grupos de personas establecidos por elementos locales, étnicos y zoomorfas que no varían. ¿No? Se ve la presencia pues, de diferentes faunas locales, ¿no? El tigre, el mono, que obviamente son animales también prehispánicas, que siempre han sido valorados y valiosos y adorados. ¿No? La figura del señor de montaña, que es el Huella Huella, también siempre ha sido presente. El Padre Sol, pues ni se diga, ¿no? El alacandú, ni se diga. Las músicas, ¿no? Los instrumentos que son creados localmente, porque hasta el marimba pues es madera, ¿no? De aquí, y también pues hay un debate ahí, ¿no? Hasta dónde es colonial, ¿no? El sistema de organización desde abajo, ese continúa, que también ahí es donde pues sí se hace una distribución de la riqueza, ¿no? En las comunidades, que también es importante. Alta incorporación de fauna, flora local y endémica, ¿no? Que entonces realmente yo veo el carnaval como un documento biocultural, ¿no?
realización de ofrendas espirituales y comunitarios, ¿no? Mediante un código de reciprocidad. Y no solamente reciprocidad, pero también, ¿no? Que cada cosa que uno hace tiene una reacción, ¿no? Entonces ese ciclo realmente de vida y que todo es cíclico, ¿no? Entonces los grandes ven a los chiquitos bailando y les dan consejo, ¿no? A veces les dan regaño, pero también les dan apoyo, ¿no? Porque también pues tienes que bailar bien para el santo. Y los discursos ceremoniales, que tal vez en el área Zoque a veces no son vistos como tan extensos como en el área maya, pero sí existen, sí están, ¿no? Sí están los rezos. Y en lugares sagrados, ¿no? Kevin tiene una tesis interesante, por ejemplo, sobre la presencia de la montaña y los cruces, que también ya no hay una vinculación también ahí con el carnaval. Tantas cosas que has de decir. También hay pues dinámicas de género que ya no mencioné, pero que también están presentes, ¿no? La intergeneracionalidad que también es muy, muy presente. Y realmente pues con eso lo que ya mencioné, ¿no? Hay esa reterritorialización, que es una reterritorialización étnica, pero también yo diría ya casi humano, ¿no? ¿Qué significa ser simplemente humano? No podemos vivir sin el otro, sin algo de alegría, sin la naturaleza y todos esos ciclos. Los lazos y las redes comunitarias. De repente cuando uno hace como conclusiones así se vuelve como muy repetitivo, pero ese también mismo, ¿no? Señala que que realmente el carnaval está muy entrelazado, ¿no? Todos los elementos. Y lucha entre el bien y el mal, pues no queda claro que el bien sobrevive, porque también es un trabajo, no es así nomás que el bien. Entonces el carnaval también demuestra eso. Todo lo que se hace para que todo un pueblo tiene 5 días o 2 días o 3 días de alegría, conlleva realmente un año de preparación, ¿no? Entonces el final del carnaval es el inicio del siguiente carnaval, ¿no? Entonces yo hace una semana en Candelaria fui a San Fernando y el prioste ya tenía un mes de vacaciones ya nomás para preparar para el carnaval. Y ya es el tercer año que lo está haciendo, ¿no? Entonces también mucha gente llegan desde diferentes comunidades, ¿no? Conozco un tamborero que ya está trabajando en Ciudad Juárez y llega el sábado para estar en el carnaval, ¿no? Entonces también la gente organiza su año y ponen el carnaval como el premio, ¿no? De sufrir, estar ahí lejos y poder llegar. Y también parece un poco repetitivo, pero también creo que es importante, pues todas las comunidades agricultores que respaldan conscientemente o inconscientemente, ¿no? Esas fiestas también genera pues un bienestar para el Estado y un reforzar de la comida local, del campesino, que también en el día donde ya la sopa Nissan y, ¿no? Todos los demás garnachas son más y más presentes, es importante, ¿no? ¿Por qué no tomar pozol en vez de Coca-Cola? Te da mucho más el pozol que la Coca-Cola, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por haber escuchado. Y aquí va un poco, ni modo, uno tiene que, hay todos los diferentes recursos que también el proyecto ha generado